Colombia, vamos todos a elegir a Andrés presidente. Llegó el momento de Colombia, llegó el momento de la gente. Andrés presidente. Muy buenas tardes. El candidato presidencial Andrés Pastrana, número 5 en el tarjetón, estará dialogando con todos los habitantes del Caribe colombiano, contestando las inquietudes que le hemos formulado en el día de hoy. Doctor Pastrana, la costa atlántica sustenta mucho de sus ingresos en el sector agropecuario, que está atravesando una enorme crisis. La siguiente pregunta es del gerente de la Corporación Algodonera del Litoral, Edgardo Rodríguez, sobre la situación del campo y lo que usted debe hacer en el próximo gobierno. La crisis en que está sumido el sector algodonero es de tal magnitud que los esfuerzos que ha hecho el ministro de Agricultura actual han sido en vano para una posible reactivación del sector. En mi entender, los dos principales factores para que esta reactivación no se suceda son la iliquidez y la no aceptación por parte del sector financiero de los agricultores como sujeto de crédito. Y segundo, la inseguridad en el campo que no permite la atención que requiere un cultivo de algodón. Mi pregunta, doctor Pastrana, es ¿qué podría usted hacer por el sector? Yo comenzaría coincidiendo en que el sector agrícola colombiano está atravesando una crisis profunda, que el gobierno del presidente Gaviria abandonó el campo colombiano y por eso tenemos que hacer esfuerzos muy importantes para recuperar el sector agrícola. ¿Cómo podemos recuperar para que el agricultor hoy otra vez sea sujeto de crédito? Yo creo que en buena parte tenemos que comenzar a generar fondos de estabilización que nos permitan que en las bonanzas pues vamos a fortalecer los fondos y en las épocas de crisis vamos a poder tenderle la mano al agricultor colombiano. En segunda instancia, yo creo que es muy importante también hoy hacer mención al seguro de las cosechas. Hoy existe ya el seguro de la cosecha, que nos va a permitir también garantizarle a la banca colombiana, al sector financiero, que le van a pagar los agricultores en momentos en que se puedan presentar las crisis. Tercero, que hay que invertir en distritos de riego, que también complementariamente van a garantizarle al sector financiero también el pago de sus cosechas, porque si hoy sabemos que si hay crisis frente a una sequía o crisis también frente a inundaciones, hoy no solamente con el seguro de las cosechas, sino controlando también a través de los distritos de riegos, vamos a saber de que nuestros productos van a salir adelante. Y por último, yo creo que un aspecto muy importante también que tenemos que tener en cuenta es el de la inseguridad en el campo. Hoy no puede el gobierno seguir insistiendo que el ineficiente es el agricultor colombiano y no se tienen en cuenta que hoy el agricultor no tiene seguridad, que el agricultor no puede retornar a su finca para poder trabajar. Segundo, que no tenemos vías de penetración que nos van a permitir sacar nuestros productos a los mercados nacionales y a los mercados internacionales. Por lo tanto, hay que invertir en construcción de infraestructura de vías y vamos a regresar también a darle seguridad al agricultor en Colombia. Y por último, también tenemos que llegar al campesino con lo que yo he denominado el crédito a la palabra. Vamos a volver a decirle al campesino que le vamos a prestar el 1 millón o los 2 millones de pesos sin papeleo, simplemente con su firma, como digo yo, con palabra de gallero, que el campesino sabe que va a contar con recursos para regresar y poder otra vez sentarse con su familia a producir en su tierra, que puede el campesino regresar a su tierra a sabiendas de que tiene crédito y una vez más va a lograr el sustento para su familia. Doctor Pastrana, uno de los pilares fundamentales para que la apertura económica sea beneficiosa para nuestro país tiene que ver con el manejo de los puertos y de los recursos que nos ofrecen dos océanos y ríos como el Magdalena. La siguiente inquietud es del doctor Martín Vázquez, gerente de la Sociedad Portuaria Regional en Barranquilla. Yo creo que lo que más nos ha preocupado a nosotros en los últimos años en el prospecto portuario es la rehabilitación del río Magdalena como fuente de trabajo. Los gobiernos han hablado siempre de rehabilitar el río Magdalena, pero estos son programas que se hacen a destajo, por gotero. Pensamos que rehabilitar un río sin reactivar su flota es perder el tiempo y es perder el dinero. ¿Qué ha pensado usted sobre ese particular? Es importantísimo financiar una flota muy importante. Hay mucha gente que no tiene los medios, pero tiene una gran vocación para la explotación del río Magdalena. Son muchos los departamentos, las poblaciones que desembocan a él y hay un gran emporio industrial en este entorno, un gran mercado sobre el río Magdalena. ¿Qué piensa usted sobre una gran política que pueda realmente darle una nueva dimensión al asunto acuático aquí en el país?
Yo creo que es muy importante. El río Magdalena, tenemos que buscar recuperar el río Magdalena como una de las arterias fluviales más importantes del país. A través del río, recuperando el río, vamos también a tener la posibilidad de que nuestros productos del interior puedan lograr salir a competir en los mercados internacionales a través de puertos tan importantes como el puerto de Barranquilla. Entonces yo diría que tenemos que recuperar el río, hacer las inversiones necesarias para que el río vuelva a ser, insisto, esa arteria fluvial que ha sido fundamental para el desarrollo del país. Y segundo, tenemos que recuperar nuestros puertos. Buena parte del proceso de apertura hoy se encuentra truncado porque hoy existen unos sobrecostos para nuestros exportadores que no le permiten salir a competir en los mercados internacionales. En Colombia exportar tiene unos sobrecostos del 12 al 14%. ¿Por qué? Porque no tenemos vías, es decir, carreteras entre el interior y la costa que nos permitan exportar, no tenemos unos puertos eficientes, no tenemos comunicaciones. Entonces, ¿en dónde estoy centrando yo el esfuerzo? Que si logramos construir vías entre Bogotá y Santa Marta, entre Bogotá y Cartagena, como las que yo propongo, si logramos recuperar nuestros puertos, que nuestros puertos puedan ser unos puertos eficientes para salir a competir, que si tenemos comunicaciones y que si tenemos y recuperamos, como el caso del río Magdalena, una posibilidad de abaratar en buena parte los costos del transporte y que podamos poner nuestra carga en puertos colombianos para exportarla, vamos a consolidar el proceso de apertura y de esta manera el país va a poder crecer y crecer de la mano de su gente, como es la propuesta que yo le estoy haciendo a los colombianos. A los colombianos les encanta el deporte y en especial a los costeños. La siguiente inquietud viene de una persona que no requiere ningún tipo de introducción, Edgar Perea. Doctor Pastrana, no me cabe la menor duda que usted va a ser el presidente de Colombia. Y le quiero hacer esta pregunta. El deporte colombiano ha estado abandonado por todos los gobiernos anteriores. Jamás ningún presidente le ha dado al deporte la importancia que el deporte requiere para el cuerpo sano y la mente sana. ¿Usted está dispuesto a darle la mano al deporte colombiano? Muchas gracias, Edgar, por esa seguridad, que no solamente la seguridad que tengo yo de llegar a la presidencia, sino de seguro que todos los colombianos tienen de acompañarme el próximo 29 de mayo con el 05 en el tarjetón. Pero a ver, ¿qué vamos a hacer por el deporte? El deporte, yo he venido proponiendo que hay que elevarle el nivel al deporte colombiano. Y por eso propongo el Ministerio del Deporte. Pero no solamente el Ministerio, hay que elevarle la posibilidad de que tenga mayores recursos, que vamos a empezar desde el colegio, con la educación física, que vamos a respaldar el deporte amateur por parte del Estado y vamos a tenderle la mano al sector privado para que Estado y el sector privado puedan trabajar de la mano para la profesionalización del deporte colombiano. Y por último, también tenemos que buscar mecanismos que nos permitan que en las universidades, en los colegios, les den prerrogativas a los atletas, a los deportistas, para que puedan dedicarse al deporte y puedan dedicarse también a estudiar. Y yo creo que este es uno de los mecanismos que vamos a tener para que podamos tener verdaderos deportistas. Además, porque yo considero que el deporte se constituye en un elemento fundamental para evitar que nuestros niños caigan en temas como el de la drogadicción o caigan en temas como el de la violencia juvenil. Si les damos sanas alternativas a esos jóvenes, una de ellas es el deporte, la cultura, la recreación, de seguro que vamos a lograr subsanar y acabar con muchos de los problemas que hoy afectan al país. Doctor Pastrana, usted ha destacado durante esta campaña presidencial el potencial que tiene la costa atlántica para desarrollar el sector turístico. ¿Cuál es la propuesta concreta para el Caribe colombiano? Es que es increíble pensar, como lo decía antes Manuel, de que la costa norte de Colombia, la costa atlántica, tenga los mayores índices de pobreza de Colombia. Tenemos los mayores recursos que es la gente y los recursos naturales, que tenemos la posibilidad de crear la mejor industria, que es la tercera industria del mundo, que es la industria del turismo. Y por eso que vengo proponiendo yo que en mi gobierno vamos a darle el impulso que corresponde al turismo en Colombia, que vamos a fortalecer la zona turística de Cartagena, la zona turística de Santa Marta, vamos a proyectar toda una política hacia la costa norte de La Guajira y San Andrés y Providencia. Y Barranquilla tiene que ser el eje para que esta política se pueda complementar. ¿Cómo vamos a hacer? Invirtiendo en esas zonas francas turísticas. Que el gobierno tiene que invertir en infraestructura. Tenemos que invertir en acueductos, alcantarillados, en vías, en comunicaciones. Yo me pregunto si Santa Marta, por poner un ejemplo hoy, hacer el acueducto le vale entre 25.000 y 28.000 millones de pesos. No los tiene Santa Marta, pero si no le damos el acueducto a Santa Marta, no vamos a poder proyectar la industria turística. Entonces, en mi gobierno vamos a generar infraestructura para que pueda venir inversión nacional, inversión extranjera. El turismo es el mayor generador de empleo en el mundo. Como le digo, la tercera industria del mundo. En la costa tenemos la posibilidad de que Barranquilla, siendo el sector industrial, proyecte todas las bases para desarrollar esa industria turística y podamos tener verdadero turismo en Colombia, no como el que estamos teniendo. Hoy es increíble pensar que en Jamaica, por poner un ejemplo,
En turismo le están generando cerca de 1.000 millones de dólares. Y en Colombia tenemos entre 300 y 400. Y buena parte de esos dólares del turismo no son dólares provenientes del turismo, sino de otros tipos de negocios. Por lo tanto, hay que invertir en el turismo y tiene que generar el turismo la mayor capacidad de empleo y recursos muy importantes para el país. La mujer costeña también tiene inquietudes para el doctor Andrés Pastrana. Doctor Pastrana, ¿qué haría usted por la mujer costeña? La mujer ocupa un espacio muy importante en mi programa de gobierno. Hoy las mujeres en Colombia, la mayoría de mujeres en el país hoy son jefes de familia, es decir, que tienen que trabajar para llegar con un sustento para su familia, para sus niños. Y por eso yo insisto en que a la mujer tenemos que darle el espacio que le corresponde en esta nueva sociedad. Primero, dándole la posibilidad de que la mujer pueda trabajar en paz y en tranquilidad, y por eso yo vengo proponiendo la descentralización y despolitización del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que los recursos de bienestar familiar deben ir a los municipios, para que sean los propios municipios los que continúen con los programas como las madres comunitarias, que las madres sepan cuando se van al hogar las mamás de que sus niños están bien cuidados, de que van a tener almuerzos, de que van a tener un desayuno, de que por la tarde los van a recoger, que vamos a fortalecer esos hogares comunitarios, que vamos a defender los derechos de igualdad de la mujer para que puedan trabajar. Hoy la mujer quiere desarrollarse intelectualmente, profesionalmente, y hacia allá también tendremos que centrar nuestros esfuerzos. Es decir, que la mujer en mi gobierno va a jugar un papel muy importante. Inclusive va a participar de una manera amplia en el gobierno de Andrés Pastrana. Y yo quiero centrar buena parte de esos esfuerzos para que podamos de nuevo, no solamente recuperar a la mujer, sino vamos a recuperar la familia, los valores que se han perdido. La familia tiene que volver a ser el eje central de nuestra sociedad. ¿Hay todavía discriminación en contra de la mujer colombiana en nuestro país? Y si es así, ¿qué piensa hacer usted? Yo creo que sí, ya hay mucha discriminación y por eso nosotros tenemos que hacer respetar los derechos de la mujer. Que la mujer sepa que vamos a hacerle respetar sus derechos, que hay que fortalecer entidades como las comisarías de familia, que en buena parte tenemos que garantizarle esa igualdad que usted anota para que la mujer pueda trabajar en condiciones, insisto, de igualdad con el hombre. Y hacia allá, donde está centrada buena parte de los esfuerzos de mi programa de gobierno, a buscar esa igualdad de derechos de la mujer en Colombia. La apertura económica es una de las posibilidades más importantes que tiene la costa atlántica para su desarrollo socioeconómico. La siguiente pregunta viene del doctor Jairo Hernández, gerente de una almacenadora en la ciudad de Barranquilla. Doctor Pastrana, con respecto al modelo de apertura económica puesto en marcha por el actual presidente Gaviria, ¿usted estaría en modo de aplicar el mismo modelo, continuar con el modelo, o le haría algún tipo de ajustes en especial con respecto a los sucesos que se han ido presentando en el país durante los últimos 4 años? No, la apertura como está no puede continuar. A la apertura tenemos que hacerle ajustes, tenemos que complementar el proceso de apertura. ¿Cuál es mi propuesta clara con la apertura? La costa debe beneficiarse de la apertura. Todos creímos los colombianos que con el proceso de apertura el más beneficiado iba a ser la costa atlántica, iba a ser la costa norte de Colombia. Y resulta que no ha sido así. Por eso yo he venido insistiendo en que a la apertura vamos a tener que hacerles ajustes. ¿Cuáles son esos ajustes? Vamos a tener que construir infraestructura, como decía anteriormente, vías que nos permitan comunicarnos al interior con la costa norte de Colombia para exportar nuestros productos. Tenemos que buscar hacer nuestros puertos eficientes. Tenemos que buscar tener mecanismos como las comunicaciones y por último tenemos que buscar construir las vías de penetración internas de la costa, las troncales de la costa, que nos van a permitir no solamente tener nuestros productos hacia el extranjero, sino también tener la posibilidad de traer todos esos recursos hacia los mercados internos del país. Por eso yo considero que la costa tiene que ser el gran beneficiario de la apertura, en que es increíble pensar que los mayores índices de pobreza que se están viviendo hoy en el país se están viviendo en la costa norte de Colombia y que esa riqueza que debe generar la apertura, ese crecimiento y ese beneficio no se está viendo correspondido en este momento. Por eso yo voy a centrar todos nuestros esfuerzos para que la apertura verdaderamente genere riqueza en la costa, que podamos mejorar las condiciones de vida de la gente de la costa norte de Colombia y que podamos lograr ese cambio tan esperado en la costa atlántica. El sector privado en nuestro país juega un papel supremamente importante en lo que tiene que ver con el desarrollo socioeconómico de la nación. Sobre este tema, Juan Esteban Vázquez, directivo de la ANDI en la ciudad de Barranquilla, tiene la siguiente pregunta. Doctor Pastrana, dentro de su propuesta de gobierno, ¿cómo encaja la colaboración que el sector privado puede ofrecerle? Va a ser muy importante. El papel del sector privado tiene que ser fundamental. Y yo he venido insistiendo en que es de la mano con el sector privado también como el país va a crecer y cómo vamos a lograr los mejores beneficios para nuestra gente.
A veces los colombianos estamos acostumbrados de que todo lo tiene que hacer el Estado, que si construimos carreteras, que si construimos acueductos, que si construimos escuelas, todo está concentrado en que es solamente el Estado el que lo tiene que hacer. Y yo por eso estoy invitando al sector privado a que colabore con el Estado. ¿Cómo? En el próximo gobierno tenemos que construir cerca de 5.000 kilómetros de nuevas vías. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con los particulares. Muy buena parte de estas vías la va a construir el sector privado a través del sistema de concesión. Y yo creo que esto va a ser muy importante porque son recursos distintos a los que tiene el Estado para que el país pueda progresar. Buena parte de la recuperación de los puertos hoy lo está haciendo el sector privado y tenemos que continuar haciendo eficientes los puertos de Colombia. Acueductos, alcantarillados, muchas veces el sector privado quiere entrar a participar y no le estamos dando esa oportunidad. Entonces yo creo que el sector privado va a jugar un papel fundamental. Una parte va a jugarla con el Estado y otra parte tiene que asumir un papel muy importante el sector privado y por eso los estamos invitando a que participe con nosotros, con el gobierno de la mano, en buscar ese cambio y ese crecimiento que estamos anhelando los colombianos. Uno de los temas polémicos en Colombia tiene que ver con el proceso de privatización de entidades oficiales, de entidades del Estado. Sobre esto, ¿usted qué nos puede comentar? A ver, yo creo que el Estado tiene que jugar el papel en que las cosas buenas que las puede hacer el gobierno, que las haga el gobierno. Pero las cosas en que no está siendo eficiente el gobierno, ¿por qué no se las entregamos a los particulares? Muchas veces a mí me preocupa, como nos está preocupando a todos los colombianos y especialmente en la costa atlántica. Por ejemplo, los altos costos en las tarifas de los servicios públicos. ¿Qué es lo que estamos pagando nosotros? Ineficiencia en buena parte y corrupción en esas empresas. ¿A quién le están teniendo que pagarlas? Nosotros, el ciudadano común y corriente, tenemos que pagar tarifas mucho más altas de energía, tarifas de luz, tarifas de agua, porque hay ineficiencia y hay corrupción en nuestras empresas. Y por eso yo estoy diciendo, si el Estado es ineficiente, si no podemos bajar las tarifas de los servicios públicos, que se pueden bajar con eficiencia, yo creo que es importante demostrar que se pueden bajar esas tarifas, vamos a entregarle esas entidades al sector privado, porque lo que queremos es proteger el bolsillo de la gente más pobre de Colombia, que hoy son los que están pagando las tarifas más altas de energía, y buena parte, insisto, de esas tarifas es ineficiencia y corrupción en las empresas. Un significativo porcentaje de la población colombiana devenga su sustento del rebusque, de la economía informal. Hay un vendedor ambulante del Caribe colombiano que también tiene una inquietud para el candidato presidencial. Soy vendedor ambulante. Doctor Pastrana, ¿qué solución tiene usted para los vendedores ambulantes en Colombia? Yo siempre he partido de la base de que los vendedores informales tenemos que formalizarlos, que no es justo que el país siga teniendo una economía informal cuando puede tener una economía formal. Usted se recuerda que yo en Bogotá, buena parte de mi programa lo concentré en levantar los vendedores ambulantes de Champinero, de la avenida 19 y formalizarlos. Y hoy están dando más utilidades, están trabajando mucho más tranquilos. Uno lo que no puede tener es un hombre o una mujer a la intemperie, con el sol, con la lluvia, con sus niños, trabajando por lograr el sustento de su familia. En Barranquilla están haciendo esfuerzos importantes de reubicación de los vendedores ambulantes y yo creo que esos son los programas que tenemos que respaldar, de que los vendedores se puedan localizar, de que el comercio les tienda la mano, de que la ciudadanía les tienda la mano, de que vayan a comprarles sus productos allá y de esta manera pasamos de tener un vendedor informal a tener un vendedor formal, que puedan tener baños, que puedan tener un lugar donde poner sus productos, de que pueda la ciudadanía ir a comprarles allá a ellos con toda tranquilidad. Y yo creo que lo que se trata es de que el sector privado tiene que participar en volver esos vendedores informales en formales y les tenemos que tender la mano como se le está tendiendo en este momento el alcalde de Barranquilla, el padre Hoyos, que está buscando reorganizarlos y reubicarlos y de esta manera resolver un problema que no solamente afecta a Barranquilla, que no solamente afecta a Cartagena o a Santa Marta o a Valledupar o a Sincelejo, sino que nos afecta a todos los colombianos y que tenemos que buscar resolverlo. Otro de los problemas graves que hay en nuestro país tiene que ver con la vivienda popular. La directora de la Lonja de Propiedad de Raíz de la ciudad de Barranquilla, Gloria Struz, formula su inquietud. Doctor Pastrana, ¿qué planes de vivienda tiene usted para desarrollar en los sectores subnormales de la costa? Uno de los problemas más graves que tiene el país es precisamente el de la vivienda y la vivienda de interés social, es decir, la vivienda para la gente más pobre y más marginada de Colombia. Cada año viene aumentando el déficit habitacional y por eso yo me propongo en mi gobierno a construir cerca de 660.000 nuevas viviendas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que yo he denominado crédito a la palabra, eso que he dicho hoy en la costa, crédito, palabra de gallero. Es decir, lo que estamos buscando es que a través de un fondo especial del INURBE vamos a garantizarle a todos los colombianos que quieran vivienda de interés social que la puedan obtener. Hoy, ¿qué pasa? Que la gente más pobre del país, muchos de ustedes van a una entidad, a una corporación de ahorro y vivienda o a una entidad financiera a pedir plata para una vivienda de interés social que es vivienda entre 8 y 10 millones de pesos. Le hacen hacer toda la tramitología, todo el papeleo y al final le preguntan, cuando ya le van a dar la plata, ¿y quién va a ser el fiador? ¿Quién va a garantizar que usted va a prestar la plata? Y la gente más pobre del país, ¿qué fiador puede tener?
Pues en mi gobierno, ese fiador para la gente más pobre va a ser el Estado. El Estado va a garantizar el pago de esa obligación y de esta manera las corporaciones van a tener que prestar plata a la gente más pobre y más necesitada de Colombia. Pero segundo, yo hablo de un seguro de desempleo también, porque en muchas oportunidades la gente logra conseguir su vivienda, pierden su trabajo, no tienen con qué pagar las cuotas mensuales de la vivienda y por eso yo propongo que sea el Estado a través de un seguro el que les diga, pues, mientras que ese colombiano vuelve a conseguir empleo, le vamos a pagar esas cuotas mensuales para que no pierda su vivienda. No es justo que el colombiano pierda el empleo y pierda la vivienda. Y por último, vamos a llevar también los subsidios del INURBE a que le permitan mejoramiento de vivienda a la gente más pobre de Colombia. Hay mucha gente que quiere mejorar su vivienda, tener mejores servicios públicos y no tiene posibilidades de recursos. El INURBE vamos a prestarle a ellos para que puedan también mejorar su vivienda. Doctor Pastrana, una buena preocupación que tiene la costa atlántica tiene que ver con la problemática del desempleo. En materia de generación de empleo, que dicen que usted no tiene una política concreta, ¿qué les ofrece a los costeños? A ver, mi programa de gobierno es todo un programa con relación a generar empleo en Colombia. Y fíjese, si construimos las vías que necesita Colombia, 5.000 kilómetros de vía, estamos generando empleo. Si recuperamos el sector agrícola para que vuelva a ser negocio, aumentando el presupuesto, estamos generando empleo. Si hacemos y desarrollamos el programa como yo propongo de la revolución del agua, es decir, que le vamos a entregar agua potable a todos los colombianos antes de finalizar el presente siglo, es un programa donde estamos generando empleo. El tema de las microempresas que yo he venido impulsando y promoviendo, crédito a la palabra, crédito para que esos jóvenes profesionales puedan generar su propia microempresa, le vamos a prestar la plata simplemente con su firma, para que la gente comience a generar nuevas oportunidades de empleo. Pero no nos podemos quedar ahí. Porque a veces yo me pregunto, ¿y por qué el médico no está como médico, sino como taxista o el ingeniero como portero? Porque no tiene las oportunidades. Y si esas oportunidades, vuelvo e insisto, si desarrollamos el sistema de salud, estamos dándole oportunidades a los médicos que trabajen. Si volvemos a recuperar el campo, esos ingenieros agrícolas van a regresar a trabajar. Si construimos esos 5.000 kilómetros de vía, esos ingenieros van a poder volver a ejercer su profesión de ingeniero y no de taxista. Por eso yo hablo de nuevas oportunidades. ¿Y dónde nacen esas nuevas oportunidades? En la educación. Y por eso yo estoy hablando de la revolución educativa, en que si nosotros educamos a los colombianos, esos colombianos van a poder tener un mejor trabajo y si tienen un mejor trabajo, un mejor salario. El sector salud en la costa atlántica principalmente atraviesa una enorme crisis. Hay hospitales cerrados en Sincelejo, en Barranquilla, en Riohacha, en Santa Marta. ¿Cómo rescatamos Yo el creo sector? que buena parte de la recuperación del sector ya está a través de la nueva ley de seguridad social, en que nos va a permitir no solamente que el trabajador, sino que su familia pueda tener salud. Y por eso yo creo que se van a recuperar la salud en Colombia, que vamos a lograr la cobertura total de salud, que vamos a tener los recursos para recuperar los hospitales y para generar sobre todo cobertura de salud para todos los colombianos. Esa misma problemática la atraviesa el sector educativo, los colegios sin la dotación adecuada, los profesores. Yo por eso hablo de la revolución educativa, Manuel. ¿Cuál es para mí, de dónde parte la revolución educativa? En que tenemos que educar a los colombianos. La gente que sí, a veces se refiere y dice, no, hay que generar empleo por empleo. No. Yo el otro día hablaba y pongo un ejemplo con el primer ministro de Singapur, en que él decía que le agradecía a Dios de que no le hubiera dado recursos naturales porque le dio la posibilidad de invertir en su gente, en la educación. Y yo creo que es lo que nos falta en Colombia. Tenemos los recursos naturales, tenemos las playas, tenemos el petróleo, tenemos unos campos que nos van a permitir desarrollar una política agrícola importante, pero no le hemos invertido a la gente. Entonces yo digo, al país le comienza a ir bien, pero no le está yendo bien a la gente. Y yo hago esta pregunta en todo el país: la mejor herencia que uno le puede dejar como padre de familia a un hijo, ¿cuál es? De seguro que ustedes van a coincidir conmigo que es la educación. Y por eso yo propongo generar 700.000 cupos para preescolar a partir de los próximos 4 años, que tenemos que generar 2 millones de nuevos cupos para que todos los colombianos entre los 5 y los 15 años tengan la posibilidad de tener educación primaria y secundaria. Y por último, yo estoy proponiendo el crédito a la palabra para ese joven colombiano que ha sido aceptado en una universidad y que no tiene la plata y no tiene los recursos para poder estudiar y pagar esa universidad, se los vamos a prestar por parte del gobierno, y ese colombiano, cuando se gradúe, cuando esté devengando, cuando tenga un salario, cuando genere sus ingresos, va a comenzar a devolver esa plata para que otro colombiano como él pueda estudiar. Pero la mejor oportunidad que tenemos es educar al pueblo colombiano, y de esta manera vamos a generar más empleo y vamos a proyectar mejores oportunidades para los colombianos. ¿Cómo piensa usted derrotar la corrupción política, la corrupción administrativa en Colombia? A ver, ese es un tema fundamental y yo he sido el que he tenido como bandera en esta campaña el tema de la corrupción. Propuse un estatuto de la corrupción, lo que necesitamos son leyes, y yo espero que el Congreso de Colombia, antes de terminar esta legislatura, el 16 de junio, nos pueda decir a los colombianos que nos va a dar las leyes, una ley, como digo yo, que tenga dientes para morder a los corruptos, que vamos a acabar con la corrupción en Colombia, que los colombianos estamos cansados, que la plata para las carreteras no lleguen, que la plata para los acueductos no lleguen, que los hospitales se cierran porque se están robando la plata. Lo importante es acabar con la corrupción, y en mi gobierno yo tengo la decisión política con unas leyes que nos van
a permitir ir detrás de los corruptos y de esta manera vamos a lograr acabar con ese flagelo, con ese cáncer que es el que está tratando de acabar contra nuestra democracia. El peor cáncer que nos puede suceder, la peor enfermedad es la de la corrupción y por eso estoy centrando todos los esfuerzos para que podamos acabar con la corrupción en el próximo gobierno. Finalmente, ¿por qué debe la costa atlántica votar por el candidato Andrés Pastrana? A ver, yo he dicho que la costa atlántica debe votar por Andrés Pastrana por varias cosas. Primero, porque va a tener un presidente costeño. Porque la costa atlántica sabe que en Andrés Pastrana cuenta con un amigo. Usted sabe que las raíces de mi familia son raíces costeñas, son raíces de la costa. Y por eso la costa sabe que con Andrés Pastrana va a tener un presidente amigo. Segundo, porque tengo un programa concreto para la costa. Un programa como el que ya hemos venido exponiendo hoy. Primero, que tenemos que generar infraestructura para la costa. La costa tiene que conectarse con el interior y el interior con la costa. Es increíble pensar que cuando en todo el mundo los países se proyectan y se desarrollan de la costa hasta el interior, Colombia se desarrolló del interior hacia la costa y por eso tenemos esos niveles de pobreza. Yo insisto que si no generamos vías, carreteras que nos permitan conectarnos, hacer las troncales de la costa que nos van a permitir comunicarse entre ellos mismos. Si nosotros no tenemos unos puertos eficientes y por eso hay que invertir en esos puertos como yo propongo, porque vamos a tener unos puertos eficientes, vamos a tener comunicación. El turismo va a ser la mayor generador de divisa para Colombia y por eso vamos a invertir en el turismo y recuperar el campo colombiano como lo veníamos notando, que los agricultores vuelvan a ser sujetos de crédito, que les vamos a tender la mano para que tengan crédito, para que podamos construir los distritos de riego que nos van a permitir elevar la productividad de la costa norte de Colombia. Hacia allá es donde quiero yo centrar los esfuerzos, que hay que proteger el ambiente y por sobre todo que vamos a llegar con lo que yo he denominado la revolución del agua. Vamos a darle agua a todos los colombianos, especialmente a la costa. Antes de terminar este siglo, vamos a generar acueductos y alcantarillados para 11 millones de colombianos que en este momento no la tienen. Por eso la costa sabe que yo tengo un programa de gobierno concreto y que vamos a trabajar por la costa norte de Colombia, como es ese compromiso que yo he adquirido y que quiero adquirir con el pueblo costeño y con el pueblo colombiano.